sus ventajas y desventajas. Lo ideal es encontrar la más adecuada para la actividad de la empresa, con cierto equilibrio entre ellas. Por ejemplo, los informáticos, en este caso, dentro de un corporativo, aunque muchas empresas buscan trabajar como outsourcing, ¿no? Trabajar en forma tercerizada y no tener directamente un ingeniero informático dentro de la empresa que pueda en este caso ayudarles con el tema obviamente de redes, de base de datos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Igual con los diseñadores gráficos, prefieren trabajar con un outsourcing y el que diseña un gráfico prefiere hacer su empresa. Formalidad estructural. Otro punto sobre el que hay que mantener cierta armonía es el grado de formalidad de la estructura organizacional. Un compromiso entre rigidez y libertad que permite trabajar con procesos rápidos, pero sin emitir las relaciones entre trabajadores ni su creatividad. La formación de departamentos. Las diferentes actividades de organización se dividen en departamentos, cada uno de ellos con sus propios proyectos. Cuando se construye el modelo organizacional, se estudia la necesidad de departamentalizar de forma rígida o flexible. Lógico, usted no puede colocar dentro de una sola área todas las funciones. Se necesita hacer subdivisiones o secciones. Y colocar a la persona que pueda tener las habilidades o conocimiento para desarrollar las mismas. Las estructuras rígidas alcanzan mayor grado de especialización, mientras que las flexibles incentivan la colaboración entre los departamentos. Entre las herramientas más útiles a la hora de crear departamentos encontramos el software para recursos humanos. Ayuda a estructurar mejor la división de funciones entre los diferentes departamentos. Permite que la plantilla conecte con los trabajadores de otros departamentos y al mismo tiempo facilite el onboarding, que viene a ser la contratación. Actualmente hablamos del onboarding y el offboarding. El onboarding es la contratación de hiring, la contratación del personal. El offboarding es cuando ya están cesando o sacando el contrato. Y abordar el primer día de trabajo, debido a que delimita a la perfección las responsabilidades de cada puesto. Tipos de estructura organizacional. Bueno, la estructura organizacional de una empresa se define por la división entre los departamentos y la línea de autoridad, pero también por las interacciones espontáneas que surgen entre todos sus individuos. Y de acuerdo a estas dos formas de organización, se distinguen dos tipos de estructuras en la organización, ¿cierto? Estructura formal. En las compañías, los puestos de trabajo, los procesos están sometidos a una reglamentación y estandarización, ¿no? La estructura formal de una empresa se refleja a través de organigramas, manuales en los principios de organización, por ejemplo, código de ética o nueve funciones de organizaciones, el famoso MOF y el ROF, el reglamento de organizaciones y funciones. La estructura de organización informal, bueno, aquí parte de los obviamente formales, pero tienen un mayor dinamismo, aporta mayor libertad a los trabajadores a la hora de poder hacer su trabajo. En esta segunda variante, los responsables se guían más por sus preferencias personales, capacidades observadas o el rendimiento individual de sus subordinados. Gracias a ellas se puede avanzar en la capacitación del personal y se ofrece la oportunidad a la plantilla de formarse en otros campos, ¿no? Que no son propios de su departamento, pero también crecer, innovar y crecer dentro de la empresa, ¿no? Hacen como lo que llamamos un plan de carrera. Las estructuras de la organización se representan a través de organigramas lineofuncionales. En ellos, la división de trabajo, la línea de autoridad y las comunicaciones se representan de forma gráfica. Existen algunas normas comunes a todos los organigramas. Cargos que se acotan en rectángulos, líneas de autoridad deben salir de la parte inferior de los rectángulos. Se deben incluir los nombres de quien está a cargo de cada puesto. En los organigramas generados se pueden ir también datos como teléfono, dirección de correo electrónico, ¿cierto? Asimismo, a su vez, su sistema garantiza la información y que se duplique en este caso la misma. ¿Cómo crear la estructura organizacional de una empresa? Diseña la estructura organizacional de una empresa y representa gráficamente. No va a ser nada fácil. Como les comenté, hay software que nos permiten obviamente desarrollar y crear nuestro organigrama. Lo más complicado es hacer que la presentación sea clara y eficiente. Y hay obviamente que primero distinguir las partes que componen el organigrama, conocer cuáles son los departamentos que hay en su empresa. Elementos estructurales, relaciones estructurales y sistema de detección. La primera se refiere a las distintas unidades en las que se dividen las tareas de la empresa. Las estructurales es la red que se teje alrededor de los elementos estructurales que definen las relaciones. Es decir, que ahí es donde usted empieza a establecer las flechitas, ¿no?
una con otra que de una u otra forma esos departamentos tienen que interactuar o comunicarse diariamente. El sistema de dirección, una serie de elementos gráficos que buscan facilitar la comprensión del organigrama, cajas, rejas, líneas, flechas. El proceso de la creación de la estructura organizativa del organigrama de una empresa consta de dos pasos. Primero, la primera fase es analizamos las tareas y definimos las metas de la organización para posteriormente poder realizar la evaluación de objetivos. El segundo paso se caracteriza por la síntesis y el reparto de las tareas anteriormente analizadas para que la empresa funcione de manera óptima. Aquí, por ejemplo, tenemos un reporte, ¿no? No te preocupes si no tienes un organigrama antiguo, Excel o en otro sistema de recursos humanos, podemos migrar a través de ISO, ¿no? Y sacar obviamente de internet este tipo de organigramas que nos arrojan inclusive un informe, miramos y encontramos fácilmente todos los datos para que no podamos perder ningún tipo de información. Lo que tenemos, por ejemplo, en Excel lo podemos migrar, dependiendo obviamente del software que tenemos utilizando, ¿no? O en este caso el Drive. Ejemplo de la estructura organizacional de una empresa. Algunas compañías se han hecho célebres por su peculiar estructura organizacional, ¿cierto? Modelos adaptados a sus negocios y que se renuevan para no perder competitividad en este mundo en constante cambio. Los gigantes, en este caso de la tecnología, han diversificado tanto sus actividades que, de no ser por el enorme trabajo para simplificar sus organigramas, las cadenas de mando serían un tanto caóticas. Acá tenemos un organigrama clásico, pero como les comento, existen muchos Drive, hay software que usted puede adquirir, pero también hay Drive que podemos nosotros trabajar o bajar de internet o registrarnos y poder crear nuestro propio organigrama. Viso, por ejemplo, es uno de ellos. Gerente general, el gerente de ventas, el gerente de administración, el gerente de recursos humanos, el gerente de marketing. Se coloca en esta línea porque se considera que para esta empresa, obviamente, esas son las direcciones principales. Aquí es donde empezamos, en este caso, a hacer las relaciones estructurales, acá las graficamos, obviamente, ¿correcto? Significa que la gerencia siempre, la gerencia general siempre va a tener coordinación con estas gerencias. En su defecto, este gerente de ventas tendrá que tener coordinación con los vendedores, distribuidores y los cobradores. El gerente de administración con el control y la contabilidad, el área. El gerente de recursos humanos con los orientadores, capacitadores, servicios al cliente. Y el gerente de marketing con los publicistas y los diseñadores gráficos. La pregunta es, perdón, ustedes dirán, ¿y en qué momento? Porque obviamente el publicista y diseñador gráfico sabrá lo que pasa en esta área. Ellos también, pues sucede acá, ellos están dependiendo también cómo sea el gerente en la función, obviamente, de la información que pueda proporcionar. Y ellos lo que sucede acá y ellos lo que sucede acá. Es necesario que la gerencia de ventas coordine con la gerencia de administración. Bueno, por lo que vemos, el gerente de ventas sí hace coordinación con el gerente de administración. El gerente de administración sí hace coordinación con el gerente de recursos humanos. El gerente de ventas sí hace coordinación con el gerente de recursos humanos. El gerente de ventas sí hace coordinación con el gerente de marketing y viceversa. Quiere decir que los 4 gerentes sí coordinan entre ellos. Y de ellos es necesario que coordinen entre, no solamente en actividades de confraternidad, por supuesto, siempre se ha establecido que la comunicación, para una mejor comunicación efectiva, para la redundancia, debe ser horizontal. ¿El gerente general debe quedar aquí? No, el gerente general debe conocer el trabajo de cada uno de los colaboradores, que es el término que actualmente se le da a los empleados, ya no empleados, no colaboradores. Siquiera 3-4 meses. Es necesario conocer, obviamente, al personal con el que está trabajando. Correcto. Amazon, por ejemplo, divide todos sus plantillas en 12 niveles de estructura. Acá vemos ejemplos, en este caso de estructura organizacional. Jeff Bezos dirige desde el nivel más alto, el resto de puestos de parte del nivel 1, el de los repartidores y empaquetadores. De igual forma, Amazon otorga identificaciones con distintos colores según la antigüedad de los empleados. Todos empiezan con un azul, cada 5 años avanzan a ser amarillo, rojo, morado y plateado. El paso al siguiente nivel de esta estructura organizativa de una empresa con la insignia del siguiente color que se celebra dentro de la entidad. O sea, cada vez que va pasando de un color a otro, lo celebran. Google se organiza a partir de Alphabet INC, una empresa creada en el 2015 y que engloba todos sus negocios en una estructura organizativa de una empresa basada en un conglomerado de filiales. ¿No? Dentro de la empresa estructura de Alphabet INC, Google no es más que una de las 26 empresas subsidiarias, al menos en la teoría, porque lo cierto es que la comparten el CEO y el peso del
Dentro del grupo de ejemplos también tenemos acá Amazon, Google, tenemos Microsoft, Inditex, ¿correcto? Bien, continuemos. Netflix. Ahora, hablemos acerca de lo que es otro punto dentro de lo que es la gestión administrativa del análisis FODA. ¿Qué es? Es un tipo de diagrama que se utiliza habitualmente en los negocios y en educación para estudiar los puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y amenazas en una situación determinada. Se le conoce como FODA o como DAF. ¿Qué es? Se define como un acrónico de las palabras fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. La iglesia denomina Analysis SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Esta es una técnica de análisis de investigación de mercado efectiva. El análisis FODA se utiliza para evaluar el desempeño de una organización en el mercado y se utiliza para desarrollar estrategias comerciales efectivas. Usted como empresa tiene que saber cuáles son las fortalezas que tiene, es decir, ¿qué es lo que yo sé hacer? ¿Qué es lo que no sé hacer? Son debilidades. Las oportunidades que yo pueda desarrollar, obviamente, en el mercado. Y la amenaza es la competencia. ¿Qué es lo que ellos hacen que yo no sé? Pero que obviamente va a estar ahí porque ellos hacen su competencia. Fortalezas y debilidades son principalmente útiles. Las fortalezas y debilidades son internas para el análisis interno de una organización. Para mejorar esos factores va a ser necesario un trabajo constante. Sin embargo, las oportunidades y amenazas son externas. Usted con eso no puede hacer nada, ¿sí? En términos de competencia, precios asociados, ¿qué es lo que hay que ver en la competencia? ¿Qué es lo que hace? Que se vuelve para usted una amenaza. ¿Imitarlo? No. Mejorarlo. A una organización y no tienen control sobre los cambios que podrían ocurrir por factores externos. ¿Cuándo utilizamos un análisis FODA? Ese tipo de diagrama resulta mucho más útil cuando se toma lo aprendido y se aplica en el mundo real. Puede ser útil al principio de un proyecto o cuando su equipo se enfrenta a un obstáculo. Considero yo que el análisis FODA se tiene que hacer cada 6 meses para ir revisando y evaluando, en este caso, los objetivos cumplidos. Cuando necesitamos identificar debilidades y los obstáculos para crear estrategias para superarlas. Por ejemplo, si los resultados de ventas en tu empresa son una debilidad, intenta eliminar mediante una capacitación periódica de tus empleados dedicados a las ventas, o proporcionando, por ejemplo, herramientas correctas para que tus trabajadores puedan desarrollar sus habilidades, o implementar un servicio de cliente eficiente. Pero también usted tiene que ver el comportamiento de su servicio o producto en el mercado, muy importante. De llamada, estar en el precio. Cuando la fortaleza de una organización es la calidad del producto, existen posibilidades de que el producto esté en peligro. Un competidor que pierda, por ejemplo, sus clientes y que se declare en quiebra puede ser una gran oportunidad comercial para una organización que tiene la intención de expandir sus operaciones. Hay que también llevar a cabo una investigación proactiva sobre cómo operar, sobre segmentación demográfica, aprovechar las oportunidades identificadas, por ejemplo, para garantizar que se cumpla con las expectativas del mercado. Puede ser útil para las empresas que deseen expandir sus operaciones. Si, por ejemplo, el pronóstico del mercado sugiere una caída en la economía, una organización puede estar preparada para ello, reduciendo gastos no deseados, designando estrellas existentes para conversiones de ventas, por ejemplo, ¿no? Las organizaciones realizan el FODA para realizar mejoras internas, evaluaciones de fortalezas y debilidades, y externas para ver las oportunidades que tienen en el mercado y la evaluación de las amenazas. Ya que teniendo en consideración esto, se puede mejorar el rendimiento de la empresa. Las empresas que ya existen deben ejecutar este método de análisis estratégico al menos una, así es, o 2 veces al año, para asegurarse de que analicen de forma proactiva a su mercado. Cuando las utilidades se pagan en marzo, por lo general, siempre a la mitad del semestre, siempre parece a los 6 primeros meses del año, se hace una evaluación de si se cumplieron los nuevos objetivos o cómo va el rendimiento de la empresa. Aprovechar en ese momento para hacer el análisis y a fin de año, ¿no? Y realizar mejoras en diversos aspectos a la organización y competir en el mercado. Asimismo, continuamos, ventajas y desventajas del FODA. Es una herramienta de toma de decisiones que muchos empresarios utilizan, sin embargo, tiene sus beneficios e inconvenientes. Dentro de los beneficios que permiten tener una representación sintética, ¿no?, de la estrategia de la empresa, podemos tener una mejor visión del diagnóstico interno y externo, considerar ciertas debilidades que podrían no haber sido identificadas en un inicio, ¿no? Y ayuda a identificar ciertos factores claves de éxito. De los errores se aprende, siempre. Las desventajas. No es una herramienta que pueda utilizarse para establecer una estrategia empresarial, obviamente que no. Solamente nos sirve para detectar, no para crear. Y un plan de negocio por sí solo.
Solo ofrece una visión simplificada, poco detallada de los factores, pero ayuda. No debe utilizarse solo, para complementarlo se tienen que utilizar otras herramientas, análisis PIS, que son las 5 fuerzas de Porter, el estudio de mercado, muy interesante, análisis de la competencia, sumamente importante, análisis estratégico. A veces es subjetivo el FODA. Los factores identificados y su impacto en la actividad de la empresa se percibe de forma personal. Obviamente, una vez que yo he detectado mis debilidades y mis amenazas, inmediatamente yo tengo que utilizar, en este caso, estos análisis de acá o estos otros puntos. El FODA no es una herramienta adecuada para priorizar el impacto de determinados factores, pero da indicaciones sobre acciones que yo debo de desarrollar, ¿no? O sea, como un examen de lo que yo tengo, un diagnóstico. Continuemos. La importancia es que llevar a cabo este análisis FODA es un paso que reduce la tasa de fracaso al lanzar un nuevo proyecto, por supuesto. A través de ella se abordan los puntos débiles. Yo no puedo querer hacer algo si yo no tengo las habilidades. Siempre se escuchó la frase de querer es poder, no siempre. Querer no es poder. Puede el que sabe, puede el que tiene. Correcto. Y entonces ahí usted puede querer, usted puede decir que querer es poder. Y muchos proyectos solamente fracasan porque al momento de salir al mercado se dan cuenta de que no tienen las herramientas, no tienen los recursos para poder sostenerse. A través de ellas se abordan los puntos débiles y se comprenden y atienden las amenazas. Nos permite dar un paso atrás en nuestros objetivos y nuestro plan a corto y a largo plazo. Dar un paso atrás, corregir, mejor dicho, nuestros proyectos. Es diferente al estudio de mercado. El estudio de mercado garantiza, por supuesto, ya se hizo a través de encuestas, a través de datos, a través de estadísticas obviamente verídicas y garantiza la viabilidad económica de un proyecto para poder asegurar su financiación. El estudio de mercado ayuda también a determinar cómo vender y a quién le vas a vender. Obvio, porque estudiamos segmentos, hacemos estudios de segmentación demográfica, ¿no? Si yo no sé, por ejemplo, un detergente a determinado costo, a determinado precio, en tal zona geográfica, y estudio el comportamiento de las personas que pertenecen a ese sector de tal zona geográfica, entonces definitivamente sé que tiene la capacidad económica de poder comprarlo, aunque sea con un solo 2 soles, no va a fracasar, en este caso, mi proyecto. En cambio, si yo lanzo un producto sin tener el mínimo conocimiento, en este caso ni haber estudiado mi segmentación demográfica, definitivamente no voy a poder, obviamente voy a fracasar. Por eso es importante siempre el FODA, hacer un análisis del mismo. El estudio de mercado también ayuda a determinar cómo vender y a quién voy a vender. Puede formar parte de análisis FODA, es un estudio más completo y global. ¿Cómo hacemos un FODA para un plan de negocios? Bueno, tenemos que seguir ciertos pasos, números, obviamente factores internos y externos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Tener claro el objetivo del análisis. Lleva a cabo una investigación para comprender el mercado objetivo y la industria. Identifica las fortalezas de tu empresa. Identifica las debilidades de tu empresa. Identifica las oportunidades potenciales. Identifica las amenazas a las que se enfrenta tu organización. Asigna la importancia a los factores del análisis FODA. Crea una estrategia para resolver los problemas que se identificaron. Tener un objetivo claro de lo que es el análisis FODA. Eso es fundamental, ¿no? Lleva a cabo una investigación para comprender el mercado objetivo de la industria. Identifica las fortalezas de tu empresa. Reconoce las debilidades de la misma. Eso con análisis FODA. Señala las oportunidades potenciales. Identifica las amenazas a las que se enfrenta tu organización. Asigna la importancia a los factores de análisis FODA. Siempre necesario, ¿no? Y tener otras herramientas para poder desarrollarlos. Una vez que las listas se pongan en esa tabla, el grado de importancia correspondiente a cada uno de los puntos debe implementarse inmediatamente. Siempre hazte preguntas. ¿Puede la organización implementar sus fortalezas para beneficiarse de las oportunidades que existen? ¿Se puede implementar las fortalezas para controlar las amenazas? ¿Cuáles son los pasos a seguir para asegurarse de que las debilidades de la organización no impidan aprovechar las oportunidades? ¿Qué se puede hacer para reducir las debilidades y controlar? Para poder controlar las amenazas, usted tiene que destruir sus debilidades. Y para poder agarrar las oportunidades, beneficiar las oportunidades, usted tiene que mejorar sus fortalezas, implementarlas, como dice bien claro. Crear una estrategia para resolver los problemas que se identificaron. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos canal de distribución, en el caso, por ejemplo, lo que es la fortaleza, clientes existentes, ganancias generadas, ¿cierto? Y internos, mis debilidades, falta de experiencia, falta de presupuesto en temas de capacitación.
Externo, oportunidades, crecimiento de ingresos, cambios en la percepción del mercado. Amenazas, la competencia, cambios en la conducta del consumidor. Las fortalezas corresponden siempre a las preguntas: ¿qué hace bien la organización? ¿Cuáles son los diferenciadores claves que ofrecen? ¿Cuáles son los principales recursos que tienen? Eso es lo que nosotros tenemos que... Y en las debilidades, que es interno, ¿dónde crees que hay un margen de mejora? Son las debilidades aquellos elementos del negocio que aún necesitan una gran cantidad de mejoras y que están afectando a la organización en más de una forma, ¿ok? Pues tener, por ejemplo, una fuerza de ventas, un equipo que se encarga en este caso de hacer las ventas, es una debilidad. Las oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que yo tengo en el mercado según el rubro de mi empresa? ¿Cuáles son las oportunidades de que una organización prospere? Siempre surgen nuevas ganancias después de ejecutar, por ejemplo, estrategias en marketing. Así que generalmente las oportunidades tienen como resultado el crecimiento de ingresos, ¿no? En el mercado, cambios en la percepción del mercado y soluciones a dificultades. Las amenazas indican aquellos factores que puedan causar daño a la organización, a las estrategias de marketing o mercadotecnia que existen en la organización y también pueden eventualmente conducir a grandes pérdidas económicas. ¿Qué aspectos del mercado son una amenaza para la empresa, por ejemplo? Una organización puede beneficiarse al inculcar la idea de los riesgos en su plan de marketing. Las amenazas son esos factores que crean pérdidas comerciales. Los competidores, los cambios en las políticas gubernamentales, el precio del producto, la mala cobertura de prensa para los productos, servicios externos, eventos, en un cambio en el comportamiento del cliente, cambios en la dinámica del mercado que puedan hacer que ciertos productos pasen desapercibidos y otros similares. Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que tomó a licor, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, el aceite Primor esté en 13, 11 soles y que hayan aparecido otros productos sustitutorios nuevos a precio de 7 soles y otros que efectivamente subieron el precio del aceite a 8, a 10. Esto fue gracias a, lamentablemente, las eventualidades y las gestiones que ocurren, en este caso, a nivel gubernamental o de gestión política que hay en nuestro país, que han hecho generar este tipo de inestabilidad de los precios, que de una u otra forma ya se han estandarizado, pero que han quedado ahí. Y ustedes preguntarán, ¿y perdió de una u otra forma sobre una amenaza para la empresa? Sí, porque terminó perdiendo. Puede ser que haya fidelización de ciertos clientes hacia ese producto, de que eso no lo dudamos, pero de que hubo una afección, obviamente, en el mercado o del público objetivo que tenían, pero que sí, ¿no? O afrontaron pérdidas, por supuesto. No, entonces, obviamente, preguntas por análisis FODA, fortalezas, cuáles son tus activos más fuertes, en qué son mejores tus productos o servicios de los de la competencia, cuál es tu punto de venta único, qué tan eficiente es tu fuerza de trabajo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las debilidades, qué parte de tu organización necesitas mejorar, qué aspectos de tu negocio pueden beneficiar a tus competidores, ¿te falta experiencia en algún sector? ¿Crees que tu negocio ha ganado suficiente dinero? ¿Qué tan avanzados están tus competidores en términos de hacer frente a las tendencias de mercado? ¿No? En el caso de las oportunidades, ¿qué tendencias crees que te pueden traer nuevas oportunidades? ¿Estas tendencias te beneficiarán o beneficiarán al mercado? ¿Qué mercado te falta atacar actualmente? ¿Tus competidores no tienen éxito en satisfacer las demandas de los clientes? En caso afirmativo, puedes dirigirte a esos clientes. Cuando un producto sale a un mercado, siempre lo que busca va a un mercado específico, no un público objetivo, un nicho específico. Pero no busca un producto solamente tener ese mercado. El producto es más ambicioso y un servicio quiere abarcar a todos los mercados. Esa es la idea, ¿no? Amenazas. ¿Hay competidores en el mercado que puedan afectar a tu negocio? ¿Cuáles son los obstáculos a los que te enfrentas actualmente? ¿Tus productos, servicios cumplen con todas las leyes existentes? ¿Prevés un cambio en las leyes del gobierno en el futuro cercano? Hay una amenaza. ¿Crees que tu público objetivo podría evolucionar en cuanto a tus preferencias de producto? Ok, en evolución el FODA te permite crear estrategias para explotar un nuevo potencial o desarrollar estrategias efectivas que te ayudarán a anticiparte a una amenaza para tu negocio. O sea, del interés operativo de esta metodología, adoptar este enfoque agudizas tu capacidad de analizar y evaluar tu negocio. Aprenderás a hacer las preguntas adecuadas y a saber encontrar las respuestas que estás buscando. Según mi experiencia, por ejemplo, las amenazas que vienen a ser, en este caso, los atributos que tiene la competencia que yo no puedo imitar, pero yo puedo utilizar, en este caso, este tipo de amenazas para crear un producto
para crear un nuevo servicio y mejorar. O tal vez esa propuesta que ellos tienen, que para mí es una amenaza, acondicionarla al rubro de mi empresa. ¿Ok? Fortalezas. Aquí lo tenemos, ¿no? Un cuadro que nos puede graficar mejor. En este caso, el tema de lo que viene es hacer el FODA. Aquí tenemos, por ejemplo, el análisis FODA de Tesla. Favorable es favorable. Fortalezas es una marca sólida, tiene imagen corporativa, muy valorada, clientes leales. Eso es interno. La debilidad, problemas financieros, dificultad en producir autos masivamente. En el caso, por ejemplo, de lo que es el factor externo, ¿no? El contexto, el mercado mismo de las oportunidades. El mercado de autos eléctricos es el futuro. Mayor demanda de energía renovable. Desfavorable. Amenazas. Tenemos acá la incertidumbre con respecto al mercado. Modelos de empresas tradicionales, ¿no? Y finalmente vamos a hablar acerca de los indicadores de gestión. ¿Qué son los indicadores de gestión? Bueno, generalmente esto se considera un valor medible que demuestra la eficacia con la que una empresa está logrando objetivos empresariales claves. Los indicadores de gestión también son confundidos con los indicadores claves de rendimiento, el famoso KPI en inglés, ¿no? Las organizaciones usan indicadores de gestión en varios niveles para evaluar el éxito de alcanzar los objetivos. Pueden centrarse en el rendimiento general del negocio, mientras que los KPI de bajo nivel pueden centrarse en procesos o en departamentos como ventas, marketing, recursos humanos, soporte y otros. Es posible que escuche usted que el término indicador clave de rendimiento, KPI o indicador, o simplemente métrica. Así lo vamos a encontrar. ¿Y para qué se utiliza? La diferencia real entre las dos es la palabra clave. Los KPI son métricas esenciales que realmente importan. Una métrica es cualquier número que realiza un seguimiento. Aquí los indicadores que se definen como KPI dependerán de las prioridades de tu empresa. Por ejemplo, supongamos que uno de los objetivos de su empresa es un crecimiento mensual del 20%. Un KPI para este objetivo sería algo así como un nuevo cliente este mes. Por otra parte, una métrica sería algo menos crucial como número de visitantes del blog. Vale decir que tal vez no le agregues un valor a una cualidad determinada. ¿Cómo hacer un indicador de gestión? Primero, de acuerdo con el Clipfolio de define indicadores de gestión, puede ser un poquito difícil, complicado. Aquí la palabra operativa es el KPI clave, porque cada indicador debe estar relacionado con el resultado empresarial específico con una medida de rendimiento. Los indicadores deben definirse de acuerdo con objetivos empresariales críticos o fundamentales. Aquí tenemos, ¿cuál es el resultado deseado? ¿Por qué importa este resultado? ¿Para qué me sirve el KPI? ¿Cómo vas a medir el progreso? ¿Cómo puedes influir en el resultado? ¿Quién es el responsable del resultado empresarial? ¿Cómo sabrás que has logrado tu resultado? ¿Con qué frecuencia revisarás el progreso hacia el resultado? Como ejemplo, supongamos que su objetivo es aumentar los ingresos por ventas este año. Vas a llamar a esto tu indicador de crecimiento de ventas. Así es como podrá usted definir el indicador de gestión como sigue a continuación. Aumenta tus ingresos de tus ventas en un 20% este año. Logra ese objetivo, o lograr ese objetivo te va a permitir que el negocio se vuelva rentable, ¿no? El progreso se mide con un aumento de ingresos medidos en dinero gastado, mediante la contratación del personal de ventas adicional, promoviendo a los clientes existentes a comprar más productos. Así voy a lograr este objetivo. El director de ventas es responsable de esta métrica. Los ingresos habrán aumentado en un 20% este año. Se debe revisar mensualmente. ¿Cómo identifico indicadores de gestión que necesito? Alineando con los objetivos estratégicos, identifico lo que hace la organización, ¿no? Si tiene éxito o errores, que es controlable y responsable. Cualitativo y cuantitativo, sí, porque hay ecuaciones para esto. Debe ser a largo y corto plazo. Considera necesarios los stakeholders o todos quienes se involucran. Los stakeholders son aquellos que están involucrados en el desarrollo objetivo de la empresa. Establece objetivos de la empresa y los KPI. Selecciona indicadores y métricas de rendimiento y también de eficiencia. Establezca destinos y realiza un seguimiento de rendimiento. Los indicadores de gestión pueden ser de cumplimiento y evaluación. El primero tiene que ver con la conclusión de una tarea, vale decir, indica el grado de consecución, si usted terminó o terminó de hacer su trabajo. Cumplimiento de programas de pedidos, por ejemplo. Indicadores de eficiencia, de evaluación. La evaluación tiene que ver con el rendimiento que se tiene en una tarea, del trabajo o del proceso. Por ejemplo, en este caso de operaciones.
Los indicadores de evaluación están relacionados con las razones de los métodos que te ayudan a identificar nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora. Ejemplo, evaluación del proceso de gestión de pedidos. Indicadores de eficiencia y de eficacia. Definamos los conceptos. Eficiencia, ten en cuenta que la eficiencia tiene que ver con la actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo, una tarea con un mínimo de recursos. Usted es eficiente haciendo su trabajo, pero con la menor cantidad de recursos. Me refiero a dinero, técnicos, físicos, etc. Tiempo de fabricación de un producto, razón de piezas o rotación de inventarios, ejemplo. Entonces, la eficacia. Eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento o un propósito. Está relacionado con las razones que indican capacidad de hacer bien las cosas. Eficiencia, usted usa pocos recursos. Eficaz, usted hace bien su trabajo. Grado de satisfacción de los clientes con relación a los pedidos, por ejemplo. Indicador de gestión. Ten en cuenta que la gestión, por ejemplo, tiene que ver con administrar y establecer acciones concretas para hacer realidad tareas y trabajos programados y planificados. Los indicadores de gestión se relacionan con las razones que permitan administrar un proceso. Ejemplo, la administración y la gestión de almacenes de productos en proceso de fabricación y de los cuellos de botella. Correcto, características de un buen indicador de gestión, conectado con los objetivos de la empresa, es decidido por la administración, son los principales indicadores de rendimiento, obviamente, de la organización, definitivamente, fácil de entender. Factores claves de éxito solo cambian si hay un cambio fundamental en los objetivos de la empresa y cambian a medida de que cumplen objetivos o cambia el enfoque de la administración. ¿No? Aquí tenemos, por ejemplo, indicador de gestión de operaciones, planificación de compras, gestión de mercadería, contabilización y gestión de inventarios. Primero es un proceso que permite recoger la necesidad de materiales y mercaderías para abastecer las áreas de producción. La gestión de compras se contempla la generación y seguimiento de las órdenes de compra de productos nacionales, importados. La recepción de mercadería hay de almacén, no es responsable obviamente de validar. Acá contamos el inventario. Que el proveedor entregue la mercadería según la solicitud realizada en la orden de compra. La contabilización, aquí el registro de todos los comprobantes relacionados solamente a esta compra, ¿no? Ya sean nacionales o importaciones. Llevamos el CARDES. Y la gestión de inventarios abarca la gestión de almacenamiento y distribución de los productos para atender necesidades de toda organización, ¿no? Y para clientes externos como internos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo indicador de eficiencia, ¿no? Una razón, número de horas laboradas, puesto de trabajo atendidos, número de horas laboradas, usuarios atendidos, el número de horas, no decimos ninguna, dice, de horas programadas, número de horas programadas. Como un índice, vamos a ver 260 unidades entre horas sobre las 269 unidades sobre horas esperadas por 100. Esto va a también nos permitir desarrollar la ejecución del presupuesto, la calidad de los insumos, la cantidad de los insumos y la oportunidad de la entrega de los mismos. Tenemos acá también la fórmula para poder medir el índice de la eficacia. Aquí tenemos el resultado alcanzado por 100. Sobre el resultado previsto nos da el índice de la eficacia. Importante, tenemos que considerar también, obtenemos también otras formas de poder medir la misma, ¿no? Las medidas, por ejemplo, de satisfacción se expresan en forma de escala. Y aquí podemos aplicar términos de encuesta que tienen otros nombres. Muy satisfecho, algo insatisfecho, ni satisfecho, ni satisfecho, algo satisfecho y muy satisfecho, vamos a ir bien. 30 clientes, satisfecho, 45, ni satisfecho, ni insatisfecho, les da lo mismo, 445, wow, algo satisfecho, 645, y muy satisfecho, 1065 clientes. Entonces, el porcentaje que arroja, de una u otra forma, mide el índice, en este caso, de satisfacción del cliente. Famosos KPI que nos permiten a nosotros poder determinar, en este caso, por ejemplo, con esto nosotros medimos la satisfacción del cliente, que es lo que nos interesa en cuanto al producto o servicio. Sí, y luego la rentabilidad, porque esto determina en todo caso que se esté dando la rentabilidad y productividad necesaria para la empresa o para el corporativo. Los otros miden, en este caso, la eficiencia y eficacia en la entrega de productos y servicios y en el desarrollo del trabajo del personal involucrado en el mismo. Entonces, bueno, concluyendo obviamente con el curso o con el tema que se ha mencionado el día que hemos trabajado, que hemos podido compartir el día de hoy, invito obviamente en este caso a que puedan llevar el curso, desarrollarlo, para que puedan actualizar sus conocimientos en cuanto a los términos y las nuevas tareas que se están dando dentro del área administrativa, ¿sí?